Y hoy tengo una palabra ardiendo en mi corazón desde hace una semana que la tengo acá guardada. Y sé que va a ser de gran bendición para su vida. He titulado mi mensaje de hoy: un error no corrige otro. Un error no corrige otro. Sabes, la palabra de Dios nos exhorta desde el principio a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pareciera que desde que la naturaleza del hombre cae, hay una vertiente muy importante que nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Y es que en la vida van a haber siempre dos corrientes: la corriente de Dios y la corriente del mundo. Cuando Dios forma a Adán y a Eva en el huerto del Edén, la Biblia dice que los bendijo y les dijo que tenían que cuidar el fruto o el huerto que Dios les había dado. Y eso nos da una enseñanza de vida, que toda bendición se tiene que cuidar. Por ejemplo, los hijos son bendición de Jehová, pero hay que cuidarlos, porque si uno no los cuida, se echan a perder. Los negocios son bendición de Dios, pero si no los cuidas, por bueno que sea el negocio, se va a perder. El matrimonio es una bendición del Señor, pero si no cuidas tu matrimonio, por bueno que sea tu esposo o por buena que sea tu esposa, el matrimonio se va a perder. Dios nos da dones, Dios nos da talentos, Dios nos regala una unción para hacer su obra, pero si no cuidamos la obra del Señor, Dios no puede prometernos que va a ser una bendición toda la vida. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que cuidar las bendiciones de Dios. Ahora, ¿a qué nivel las tenemos que cuidar? Es muy sencillo, es muy práctico y es muy poderoso lo que le voy a decir en los próximos minutos. Tus pensamientos son la clave para que lo bueno y lo malo nazca sobre ti. Todo lo bueno y todo lo malo en la vida inicia con un pensamiento. Por eso Proverbios capítulo 23, el verso 7 nos dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, es lo que va a determinar el futuro de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez y nos dice: no sean sabios en su propia opinión, no sean sabios en su propio conocimiento. La palabra de Dios nos exhorta, por ejemplo, a rodearnos de consejeros, y nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Nos habla también en diferentes partes de la Biblia la importancia de los consejeros con los que nos rodeamos. Les predicaba hace 2 domingos acerca, por ejemplo, del consejo que siguió Joroboam. Dice la Biblia que Joroboam era un buen rey, pero que se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, y el consejo de los jóvenes lo hizo ser más duro con el pueblo, y al final eso le trajo una desgracia. La persona que sigue un mal consejo, o que sigue los mal consejos de su corazón, que se convence a sí mismo de hacer lo que no es correcto, entonces vamos a terminar haciendo lo que no es correcto. Por eso dice la Biblia en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y es que desde el principio de la creación, Dios le dio al ser humano la autoridad y la capacidad de tomar decisiones conforme a los deseos de su corazón. Y por eso desde el principio Dios está tratando, escuche esto por favor, está tratando de ser una influencia en nuestra vida. Hay gente que dice: es que yo no escucho a Dios. Pero déjame decirte algo: la naturaleza de Dios es hablar.
Cuando tú lees el Génesis, tú vas a ver que dice en el principio, y dijo Dios tal cosa, y dijo Dios tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios habla por naturaleza. Su naturaleza es hablar. Y Él nos habla de diferentes formas. Él nos habla a través de su voz, a través de pensamientos que Él pone en nuestro corazón, a través de su palabra, a través de una predicación, a través del consejo de personas que Dios ha señalado como consejeros de nuestra vida, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, personas que Dios ha preparado y señalado para ser de bendición en nuestra vida. Dios siempre nos habla, porque si hay algo que Dios quiere, es que nosotros sepamos cuál es su voluntad en todos los asuntos de nuestra vida. El problema, mis amados hermanos, no es si escuchamos a Dios o no, no es si Dios nos habla o no. El problema es si le estamos prestando atención a la voz de Dios o no, si le estamos prestando atención a los mensajes de Dios o no. Desde el principio Dios dice aquí: he puesto delante de ti el árbol del bien y del mal. Ojalá que tomes el bien para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Pero tristemente, como seres humanos, en la Biblia y en la historia de la humanidad, hemos visto a las personas eligiendo lo que no es bueno, eligiendo lo que destruye, eligiendo el camino que en lugar de acercarte al Señor te aleja de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice: hermanos, por favor, si hay algo que es verdadero, si hay algo que es honesto, si hay algo que es justo, si hay algo que es puro, amable, digno de alabanza, si hay alguna virtud, si hay algo digno que admirar, dice la Biblia, piensen en ello. Porque el apóstol Pablo tiene claro que lo que hay en tu corazón es lo que determina al final del día lo que vas a decidir, lo que vas a hacer. La dirección que va a tomar tu vida se determina en tu mente. Estoy convencido de parte de Dios que la batalla más importante de nuestra vida es en nuestra mente. No esperes que una serpiente, literalmente una serpiente, se te acerque como a Eva, que se le acercó en el huerto y le dijo lo que tenía que hacer. Muchas veces no es una serpiente, a veces es una persona. A veces no es una persona, a veces es una película. A veces no es una película, a veces es una canción. A veces es un amigo, a veces somos nosotros mismos que, llevados por los propios deseos carnales humanos del corazón, nos convencemos de hacer lo que es incorrecto. ¿Le ha pasado alguna vez que usted dice: ¿por qué no? Aprende a decir que no. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Pero dijo que no, ¿eh? ¿Por qué no? Total, todo el mundo lo hace, todo el mundo pasa esto, todo el mundo aquello, y empezamos a convencernos a nosotros mismos de hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. El campo de batalla más importante, el lugar donde vas a librar tus batallas más importantes, está en tus pensamientos. Romanos capítulo 8 verso 5 dice la palabra: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza, meditan en ellos, planean en esos deseos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo adulterar sin que mi esposa se dé cuenta? ¿Cómo puedo fumar sin que mis padres se den cuenta? ¿Cómo puedo ir a la fiesta sin que mis padres sepan que en esa fiesta hay alcohol y hay drogas? ¿Cómo puedo hacer estas cosas sin que nadie se dé cuenta? Meditan en esas cosas, dice, pero los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Las personas espirituales están pensando
en cómo puedo hacer para que mis hijos se conviertan al Señor, qué puedo hacer para que mi familia les sirva a Dios, qué puedo hacer para predicar su palabra, qué puedo hacer para llevar a mis compañeros a los pies de Cristo. Las personas que viven conforme a la naturaleza de sus deseos pecaminosos están planeando qué hacer y cómo hacer para hacer el mal lo mejor posible, a diferencia de los espirituales que se dejan llevar por las cosas del Espíritu. Y es clave que nosotros podamos entender que desde el Génesis Dios nos deja entendido que Satanás es el autor principal de los malos deseos del corazón. Él sabe cuáles son tus concupiscencias, Él sabe cuáles son tus debilidades, y conforme a tus debilidades Satanás le habla a tu corazón. Por eso la Biblia dice en 1 de Crónicas 21:1, Satanás indujo a David a hacer un censo del pueblo. Satanás le dijo a David: haz el censo, a ver si todos te apoyan. Y claramente fue Satanás, porque Satanás sabía que esa acción haría enfurecer a Dios. Mostraría una faceta de David que sería en desgratitud a lo que Dios había hecho, y eso trajo un gran percance contra David y contra el pueblo de Dios, porque todo, escúcheme por favor, todo lo que Satanás te induce a hacer trae consecuencias de muerte y destrucción para tu vida. También lo hizo con Judas. Dice Juan 13:2, el diablo había incitado a Judas para que traicionara a Jesús. ¿Cómo lo hizo? Por causa de la economía, del dinero. Satanás sabía que la debilidad de Judas estaba en el dinero, y le mostró una forma de conseguir ese dinero, traicionando los principios de Dios, traicionando la palabra del Señor. Yo quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Satanás va a usar tus momentos de debilidad, tus momentos de dolor, tus momentos de premura, tus momentos de opresión, para incitarte a hacer cosas que no son correctas a los ojos de Dios, con una sola intención: traer muerte y destrucción a tu vida. En Hechos capítulo 5, el verso 3, el apóstol Pedro nos deja claro algo cuando dice: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Satanás haya demado tu corazón? ¿Sabes qué me dice esa palabra? Que yo tengo la autoridad de permitir o no que Satanás inflame mi corazón con ideas que no son correctas a los ojos de Dios. Y quiero ponerte esto en tu espíritu, porque en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 11, el verso 1, vemos la caída de un gran hombre de Dios llamado David. Un hombre que en el nombre de Dios había logrado grandes cosas. Y sabes, esta historia me muestra la caída de los grandes hombres de Dios, de las grandes personas que han logrado grandes cosas en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. ¿Por qué alguien con tanta facilidad de Dios y con tanto favor de Dios y con tanta gracia de Dios termina tan lejos de Dios? ¿Nunca se han preguntado eso? Porque una persona que predicaba su palabra, que le cantaba, que le servía, hoy está tan lejos de Dios. Porque alguien que pudo hacer una iglesia de multitudes y hizo conferencias, hizo noches de gloria y noches de unción y noches de milagros y hizo grandes cruzadas a lo largo y ancho del planeta y fue seguido por miles, hoy está tan lejos de Dios. ¿Cómo es posible estas cosas? Y quiero ponerte esto en tu espíritu, porque David me enseña qué pasa cuando un hombre desvía su camino. La Biblia dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y el ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá. Ojo, por favor. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. El primer error de David fue muy claro. Él tenía que haber estado en la batalla.
Él tenía que haber estado en el campo de batalla con sus hombres de guerra. Dice la Biblia, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Pero David se quedó en su palacio literalmente a descansar. Y uno de los grandes problemas de los hombres de Dios y las personas que caminan con Dios no es que hayan llegado a Dios, es que no perseveran en el camino de Dios y bajan la guardia, abandonan la oración, abandonan la lectura de la Biblia, se dejan de congregar, y cuando pasan estas cosas bajan la guardia y el diablo arremete contra ellos con fuerza. Jesús toma a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Andrés, y los lleva a orar con ellos en el momento más duro de su vida. Jesús va a enfrentar a Satanás en la cruz del Calvario, el culmine de la pasión de Dios, el final de la venida de Cristo a la tierra se cumple en esa noche, y pasa la noche en vela. Y cuando ve a sus discípulos, dice la Biblia que los vio dormidos. Y Jesús se espanta al verlos dormidos y se extraña y dice: ¿cómo es posible que no hayan podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y dice la Biblia que los discípulos estaban cargados de sueño, totalmente desenfocados del tiempo que estaban viviendo, totalmente desentendidos de lo que estaba pasando. Por eso Jesús no podía entender cómo sus discípulos no estaban orando, porque Él podía ver lo que venía, Él podía ver el tiempo que estaban pasando. Él se dio cuenta que la noche estaba más oscura, Él se dio cuenta que esa era una noche especial, pero sus discípulos no se dieron cuenta. Iglesia del Señor, hay un espíritu de estupor, hay un espíritu de letargo, hay un espíritu que adormece el pueblo del Señor para que el pueblo de Dios baje la guardia, y cuando debería estar orando y debería estar intercediendo, el pueblo duerme. Y cuando el pueblo duerme, el diablo avanza. Donde no hay oración, el diablo avanza. Donde no hay palabra, el diablo avanza. Donde no hay vida con Dios, la vida de Satanás empieza a cobrar fuerza en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que Jesús los vio y los reprendió y les dijo: no es posible que no hayan podido velar conmigo ni una hora. Y entonces les dice: velen y oren para que no cedan a la tentación. La palabra de Dios dice claramente: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero no habla de una iglesia pasiva, no habla de una iglesia dormida, habla de una iglesia activa, una iglesia de oración, una iglesia de palabra, una iglesia de profecía, una iglesia activa en su devoción y su relación con Dios, de tal manera que esa actividad espiritual hace que el diablo retroceda de nuestra vida. Y ahora David está dormido, con la guardia abajo. Y muchas veces nos preguntamos: ¿pero por qué me pasan estas cosas? Porque has estado dormido, porque no has estado haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios. Tu vida espiritual no está activa. Y mira lo que dice la Biblia acá, que es poderoso de parte de Dios. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar a la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Qué hacía David en la azotea? La azotea es el límite de una casa, el límite de un lugar, el límite de algo que es parte de la casa, pero no es un lugar para caminar en la casa. ¿Y sabes cuál es el problema con muchos líderes, con muchos hombres de Dios y con muchas de las personas que hoy están tan lejos de Dios? Es que empiezan a caminar en los límites de lo que es debido conforme a la palabra de Dios, y empiezan a permitirse cosas porque han bajado la guardia. Y no se dan cuenta que mientras ellos bajan la guardia, Satanás está especulando y está fomentando y está armando planes estratégicos, porque él solo viene a matar, a robar y a destruir. Y ahora David está en un lugar y él no se ha dado cuenta que Satanás ha entretejido un plan entre sus manos para hacer algo en contra de él, en contra de toda su familia, en contra de toda su casa, y le muestra la tentación. Satanás sabe que el rey David es un hombre que gusta mucho de las mujeres,
mujeres bellas y le muestra la única mujer que no puede tocar, una mujer bella pero casada. Y dice la Biblia, luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. Esposa de Urías elitita. David, yo sé que tu deseo es tenerla, yo sé que tu corazón desea tenerla, yo sé que en tu corazón hay una necesidad creada por una concupiscencia, hay un deseo de tu carne, pero quiero que pongas por encima el deseo de Dios. Es una mujer casada y no la puedes tener. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Ahí lo que tenía que decir: así que David se olvidó de ella y pensó en otra mujer. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice la Biblia, mandó a buscarla. En otras palabras, no le importó que era una mujer casada, no le importó lo que ahí iba a pasar. Quizás él mismo pensó entre él, dijo: bueno, no creo que pase nada, su esposo está en plataforma, su esposo está allá en la guerra, no está aquí, yo puedo visitarla en su casa y puedo darle esto y puedo hacer aquello y nadie se va a enterar, y yo soy el rey de Israel y yo puedo hacer lo que quiera, con dinero, sin dinero, y vamos a hacerlo acá y vamos a lograr acá. Y la llanda a llamar, se acuesta con ella, luego la envía a su casa pensando: nadie supo nada, nadie vio nada, nadie va a pasar nada, no sucede nada. Pero dice la Biblia que tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y esto me muestra algo de parte de Dios, y es que toda decisión trae una consecuencia. No es el embarazo de Betsabé lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que tú y yo podamos entender a través de estas líneas que no importa qué tan bien hagas tus planes, la realidad es que los planes que están lejos de Dios jamás van a prosperar. La palabra de Dios es clara cuando dice: solo los planes de Dios son los que prosperan. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Solo la bendición de Jehová. Pero ahora hay una consecuencia por un error que cometió. Pero vemos que David hace algo que me llama la atención. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. ¿Qué va a hacer David con él? ¿Va a hacer lo correcto? ¿Lo va a llamar para contarle lo que pasó, para pedirle perdón, para saber qué puede hacer para resarcir el daño causado? ¿Es eso lo correcto que va a hacer David? ¿Para qué mandar a llamar a Urías elitita? Así que Joab se lo envió, y cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo estaban Joab y el ejército? ¿Y cómo marcha la guerra? Después le dijo Urías: ve a tu casa a decir un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. ¿Qué será que le mandó a regalar? ¿Sabe qué me imagino yo? Una canasta con vino, mucho vino, uvas, especias aromáticas, porque la idea del corazón de David era: ya sé lo que voy a hacer, voy a mandar a buscar a su esposo, tiene mucho tiempo en la guerra, allá no hay mujeres con quien estar, así que cuando vea a su esposa, que está guapísima, y a las pruebas me remito, se va a acostar con ella, y cuando se acueste con ella y quede embarazada, él va a creer que el bebé es suyo, no mío. Cosa curiosa, porque Urías era hitita. Eso significa que era de raza negra. David, por su lado, dice la Biblia que era rubio, de ojos verdes y de hermoso parecer. Yo me pregunto, ¿qué iba a decir David cuando naciera el niño y se dieran cuenta que era güerito, 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 y el papá negrito, negrito, negrito? ¿Salió así del lado de la mamá o cómo es la cosa? Pero Urías, dice la Biblia, que no fue a la casa de su esposa. Ahora yo quiero ponerte esto en tu espíritu,
Porque la Biblia me deja claro algo de parte de Dios, que Urías no fue porque era un hombre íntegro. Pero vamos a suponer que tú no conoces a alguien que sea tan íntegro como ese, ¿verdad? Y que puede ser que te haya salido con la tuya y que logres hacer que él se acueste con la mujer. Pero lo que yo quiero que veas acá es que este hombre no se acostó con ella, no para que tú y yo sepamos que el hombre se acostó o no con ella, sino lo que Dios nos quiere enseñar en esta historia es que el plan maquiavélico de David no iba a funcionar. Y esto es lo que te quiero poner en tu corazón. En el año 1980 se descubrió el SIDA. Y se descubrió el SIDA en la comunidad homosexual. Cuando se descubre el SIDA en la comunidad homosexual, las personas pertenecientes a esa comunidad dijeron cosas como: eso le pasa a ellos, no a mí, porque yo sí me sé cuidar, ellos no. Ante esa mentalidad se infectó millones de personas más. ¿Sabe qué es lo que he descubierto? Que las personas que no aprenden de los errores de los demás, no aprenden de los errores de los demás porque creen que ellos pueden cometer el mismo error, solo que hacerlo bien y que a ellos les va a ir bien. Y en esta historia no es que David hizo mal y que lo pudo haber hecho mejor. Lo que Dios me quiere mostrar en esta palabra es que no importa cuánto quiera encubrir mi pecado, la consecuencia no te la quitas de encima, porque mis planes nunca van a funcionar. Los planes que funcionan siempre serán los planes de Dios. Ahora quiero que escuche esto, por favor. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado tanto tiempo fuera? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y la casa de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Así que David lo invitó a cenar y lo emborrachó, porque David pensó: ya sé, otra idea, otro error. Voy a tratar de corregir mi primer error con otro error, y ahora lo voy a emborrachar, porque si este bueno y sano no quiso acostarse con su mujer, seguro borracho sí va. Y la Biblia dice que maldito sea todo hombre que emborracha a su prójimo para aprovecharse de él. Ahora David ha cometido un error más grave todavía. Se ha avanzado sobre él una maldición. Cometió adulterio, engañó, y ahora se maldice porque está emborrachando a su prójimo para aprovecharse de él. Pero el hombre, a pesar de su borrachera, no fue a acostarse con su mujer. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, se la dio a Urías para que se la entregara, y la carta daba el siguiente mensaje con las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Y entonces descubro dos cosas muy importantes. La primera, que el pecado siempre lleva más pecado. Y número dos, que un error jamás se corrige cometiendo otro error. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar el camino correcto? Cuando nos hemos equivocado, cuando es claro que mentimos,
Cuando es claro que hacemos lo que no es correcto y cometemos un error con todo el deseo de cometerlo, como hizo David, fue a ver a la mujer, le gustó, la mandó a buscar, se acostó con ella, luego mandó a llamar al esposo, le mintió, lo emborrachó y lo mató. ¿Por qué no? Lo que David debió haber hecho fue haber llamado a Urías y decirle: Urías, perdóname, me acosté con tu mujer, aproveché que tú estabas en la guerra e hice lo malo contigo. Dime por favor, ¿cómo puedo resarcir ese daño? ¿Qué puedo hacer para que este daño tan terrible que te he causado se enmende? Y tú sabes algo, yo estoy seguro que Urías hubiera perdonado al rey, hubiera perdonado a su esposa, hubiese sido la historia completamente diferente. Pero él quiso encubrir su falta, agregando más faltas, agregando más error, hasta que Dios lo confronta y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Quitaste la esposa a un hombre, y no solo eso, además lo mataste. Y el mismo David pronunció su propia sentencia: ese hombre, dijo él, debe morir. Y yo quiero ponerte esto en tu mente y en tu corazón, porque la realidad es que no importa cuántas excusas pongas en tu camino, hay una sola razón por la cual hacemos lo que hacemos, y es porque nos gusta lo que hacemos. En Jueces capítulo 14, el verso 2, la Biblia dice: cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Tima y quiero casarme con ella, consíguemela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Había una pasión por lo que no es correcto, una pasión por hacer lo que claramente Dios había dicho no hagas. Y ahora Sansón nos revela lo que hay en el corazón de muchos que estamos acá hoy: el deseo por hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. Y por eso volvemos al inicio de mi mensaje, donde Dios dice: señores y señoras, por favor, piensa en lo justo, piensa en lo honesto, piensa en lo que es verdadero, piensa en las cosas de Dios, reprende las ideas de Satanás, levanta el escudo de la fe, sométete al Señor, restringe el pecado. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. Decide por Dios y no por los deseos de tu carne. Porque excusas tenemos varias. En 1 Samuel capítulo 15, Samuel se acerca con Saúl, porque dice la Biblia en el verso 10: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con la alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo: llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Si es verdad que estás obedeciendo al Señor, ¿por qué hay tanta evidencia en tu vida de lo que no es de Dios? Si es verdad que estás entregado al Señor, ¿por qué hay tantos frutos indebidos? ¿Cuál es la razón de esos frutos? ¿Cuál es la razón de esos actos? Y entonces Saúl dice: miren las palabras de Saúl: es cierto,
Los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificar. Sí, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Es cierto. Voy a admitir la verdad. Hicimos lo que no es correcto a los ojos de Dios, pero tenemos una buena razón para hacerlo. ¿Se acuerda de alguien así? ¿Alguna vez has tenido una buena razón para hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios? ¿Has tenido una buena razón para ser infiel a tu esposa? ¿Has tenido una buena razón para mentir y no admitir la verdad? ¿Has tenido una buena razón? Porque sabes, yo quiero ponerte esto en tu corazón. Cuando Satanás te quiere convencer de hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios, llena tu vida, llena tu mente y llena tu corazón de un montón de ideas, de un montón de situaciones y de un montón de argumentos que te capacitan, que te dan la autorización para hacer lo que no es correcto a los ojos de Dios. Yo he escuchado gente decir: me divorcié, me dejé a mi esposa por mi amante, pero Dios entiende y sabe por qué fue. No, Dios no entiende el pecado. Dios no entiende el mal proceder. No es así. No es una verdad. Es un engaño de Satanás que hemos decidido escuchar y que hemos decidido creer, y por causa de eso hacemos lo que no es correcto. Y dice la Biblia, entonces Saúl le dijo: basta. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón hoy, un basta de parte de Dios. Que llegue esa temporada en tu vida donde tú mismo te digas a ti mismo: basta ya de excusas que no sirven, de argumentos que no son ciertos, de las mentiras que he decidido autocreerme para facilitarme hacer lo que no es correcto a los ojos del Señor. Basta. No hay más excusas. El que desobedece, desobedece, y el que obedece, obedece. ¿Qué vamos a hacer con los errores cometidos? Si algo que te quiero poner en tu corazón es: no se corrige un error cometiendo otro. Ese no es el camino. No seas sabio en tu propia opinión. No busques alternativas en tu mente, cómo hacerle, cómo salgo menos raspado. No funciona así. No se trata de salvar tu pellejo. Se trata de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios y confiar. Confiar que el Señor, por difícil que sea lo que está delante de mí, Dios me va a llevar a través de ese proceso, me va a levantar, me va a bendecir y me va a restaurar en el nombre de Jesús. Tiene que haber un basta en nuestro corazón. Basta ya. Basta, Saúl, de excusas. Basta de argumentos. Basta de justificaciones. Hay una realidad, y la realidad es que no obedeciste al Señor. Basta, David. Dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios. Te quedaste en el palacio. Mandaste a buscar a una mujer que no era tuya. Mataste al esposo, le mentiste, hiciste de todo para quedarte con ella. David, basta ya de excusas y justificaciones. Yo creo que Dios conoce el futuro de todos nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que Dios sabe lo que ha de venir delante de nosotros. Pero yo creo que Dios sabe todo en dos dimensiones, como dos multiversos. Ahorita que está de moda lo del multiverso.
Como que Dios ve tu vida a través de haber elegido el bien y haber elegido el mal. Y yo creo que para todos aquellos que eligieron el mal, algún día Dios los llevará al cielo y les dirá: mira, todo esto era para ti, pero tú elegiste este otro camino y por eso tienes todo esto. Tenía tantas cosas para tu vida y hablé a tu corazón una y otra vez, pero quisiste enmendar tus errores con otro error, y por esa causa perdiste lo que tenía preparado para ti y se lo diste a la basura, al diablo, mis planes, mis proyectos. Yo creo que Dios sabe claramente que hay delante de nosotros en dos dimensiones, en dos multiversos. Por eso dice el apóstol Pablo, Romanos 12:21: no dejen que el mal los venza. Escuche esto, por favor. Más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Cómo voy a vencer el mal que ya hice? ¿Cómo voy a levantarme de lo que ya hice mal? Haciendo el bien. Un error nunca se corrige con otro. Basta. Basta de cometer el mismo error una y otra vez. Siempre te va a salir mal. Siempre vas a terminar en el mismo error. La única forma de aprender de tus errores es que tus errores te lleven a hacer lo que es correcto. Es la única forma. Pero si tu forma de corregir tus errores es haciendo lo malo de mejor manera, déjame decirte, nunca te va a salir bien. Siempre habrá algo. Siempre habrá algo que lo destruya, algo que lo distorsione, algo que no funcione. Por eso dice la Biblia en Gálatas 6:9: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien. Hagamos el bien. Miremos hacia Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Sabes? La gracia de Dios son esos 5 minutos que Dios te da. Esos 5 minutos donde el Espíritu Santo de Dios llega a tu vida y te dice exactamente lo que debes hacer. En esos arranques de furia, en esos arranques de ira, en esos deseos de tu corazón que te llevan a hacer cosas que no debes hacer. ¿Sabes? Hay unos 5 minutos. Tú conoces ese dicho: Dios siempre llega a tiempo. ¿Cierto o falso? La pregunta es: ¿cuándo es a tiempo? ¿Cuando va a pasar o cuando ya pasó? ¿Antes de que pase, cuando pase, o cuando ya pasó? ¿Cuándo es a tiempo? ¿Cuál es el momento en el donde dice la Biblia que Dios nunca llega tarde? ¿Cuando va a pasar? ¿Cuando está pasando o cuando ya pasó? Yo sí creo con todo mi corazón que cuando algo ya pasó, Dios todavía te puede levantar y puede hacer algo glorioso en tu vida. Pero para aventurarme a decir que Dios siempre llega a tiempo, es porque Él llega antes de que pase. ¿Y sabes qué descubro en la Biblia? Exactamente eso: que Dios siempre llega antes de que tomes la decisión equivocada. Y termino con esta historia. Agárrese de la silla, por favor. Primera de Samuel, capítulo 25. David está huyendo de Saúl y se esconde en una finca de un hombre llamado Nabal y toma una decisión. Y él piensa, porque toda decisión empieza en la mente: vamos a cuidar la finca de este hombre, vamos a cuidar su ganado, vamos a cuidar sus sembrados y vamos a evitar que le roben. Cuando venga la cosecha,
le pedimos que nos dé algo por lo que hicimos por él. Y así lo hizo. Durante unos meses, David cuida del ganado, cuida de la cosecha, cuida de todo eso. Y cuando viene la cosecha, entonces le manda a decir: dígale a Nabal lo que hicimos por él y que por favor nos bendiga con algo. Pero Nabal dice: no, yo no tengo por qué darte nada. Yo nunca hablé contigo, nunca te pedí nada. ¿Por qué habría de darte algo? Y David se enoja. Dice: ay, en vano hicimos lo que hicimos entonces, de cuidarle todo su ganado y todo. ¿Para qué lo hicimos si no nos dio nada? Ahora, ¿quién está cometiendo el error? Seamos honestos, ¿Nabal o David? Digo, tú tienes un patio en tu casa, ¿cierto? Y entonces yo llego todos los domingos y te limpio tu patio sin que tú me digas nada. Ni siquiera sabes que yo lo limpio. Tú cada lunes te dices: ay, qué limpio está mi patio. ¿Va? Y cuando te llega tu aguinaldo, llego y te digo: oye, móchate, ¿no? ¿Viste ese jardín que te gustaba ver todos los lunes bien limpiecito? Yo te lo limpié. Dame una parte de tu aguinaldo. ¿Qué me vas a decir? ¿Estás loco, pastor? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a dar parte de mi aguinaldo si yo nunca te pedí que hicieras esto? ¿A qué hora se te ocurre pensar que puedes venir a limpiarme el patio de mi casa y yo te voy a dar parte de mi aguinaldo solo porque hiciste algo que tú quisiste hacer? Yo no te lo pedí. En vano lo hice. Pues lo hiciste porque no tenías por qué hacerlo. Entonces el primer error de David fue no haber hablado con Nabal para llegar a un acuerdo. Él tuvo que haber hecho un acuerdo con Nabal antes de empezar a hacer lo que hizo. Ahora se enoja, se pone la espada, toma 400 hombres y dice: voy a matarlos a todos. No voy a dejar a ni uno vivo de la casa de Nabal. Y entonces Abigail, la esposa de Nabal, se entera de eso. Y dice la Biblia así: Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro, se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como su nombre lo dice, perverso y de mal genio. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando los persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Seguro en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Escuche esto: cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho el líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, que no cargue esto en su vida, no cometa este error, no tome venganza por su propia mano, no hagas esto que piensas hacer. Y casa de fe, hoy no soy el pastor de esta congregación, hoy soy la voz de esa mujer llamada Abigail, que te dice: no hagas el mal que piensas hacer. Arrepiéntete hoy, toma otro camino, suelta esa idea de hacer lo que no es correcto. No estás aquí por casualidad. El servicio pasado tuvimos que sacar sillas, no entraba la gente.
Este servicio está repleto también. ¿Sabes por qué Dios trajo tanta gente hoy? Porque hoy quiso el Señor que la voz de Abigail sonara en tu corazón, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que vas a decidir, lo que estás decidiendo y lo que piensas hacer. Por eso Dios te trajo hoy, para decirte: no hagas el mal que piensas hacer. Que no hay una sombra en tu historial. Suéltalo. Suéltalo hoy en el nombre de Jesús. Hoy es el día. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Y David le respondió. Miren las palabras de David, por favor. Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Iglesia del Señor, ¿escuchaste lo que Dios te habló hoy? ¿Lo escuchaste? No si lo oíste, lo escuchaste. Oír y escuchar son dos cosas distintas. Oír es oír, escuchar es oír para llevar a cabo. Escuchar es entender el mensaje de Dios. Y por eso Dios te trajo en esta tarde a este lugar, para hablarle a tu corazón como una última instancia de la gracia de Dios para tu vida, para que hoy tomes una decisión conforme al corazón de nuestro Dios. Ahí donde estás, quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Dale un aplauso a Dios y dale un aplauso fuerte. Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor, y levantes tus manos al cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una unción preciosa aquí hoy. Levanta tus manos. Aleluya, Dios. Cierra tus ojos, por favor. Coramandoro brondere brendere. Y ramandoro brostere brenderé. Wow, hay gloria, 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 gloria. Coramandoro brondere brendere. Toma tus pensamientos, por favor, llévalos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Todo pensamiento contrario a su palabra, repréndelo, échalo fuera en el nombre de Jesús. No hay nada malo que pueda salir bien, te lo prometo en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay nada malo que pueda salir bien, nada malo saldrá bien. Todo lo malo saldrá malo. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Nada bueno sale de lo malo. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Un error no se corrige con otro error. Un error se corrige buscando la dirección de Dios.